La historia oficial de una guerra, bueno, casi nunca es la historia completa. Hoy vamos a meternos de lleno en el primer día de la Guerra de las Malvinas. Es un relato que por décadas se contó de una manera muy específica. Hasta que llegó un libro, The First Casualty, de Ricky D. Phillips, y lo desafió todo, porque argumenta que lo que creíamos saber sobre ese 2 de abril de 1982 es apenas una pequeña parte de la verdad. Y la investigación nos deja una pregunta en el aire, una pregunta fundamental. ¿Qué pasaría si eso que siempre se describió como una derrota casi sin lucha fuera en realidad una heroica y sangrienta última resistencia? A ver, profundicemos en esto. Por más de 35 años, la versión aceptada tanto en el Reino Unido como en Argentina era bastante simple. Una rendición rapidísima, casi sin sangre, en cuestión de minutos. Pero claro, los soldados que estuvieron ahí cuentan una historia completamente distinta. Hablan de una batalla feroz, de 3 horas, contra un enemigo que lo superaba en todo. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, tenemos que viajar a ese día, 2 de abril de 1982. La escena es literalmente la definición de un enfrentamiento imposible, un verdadero David contra Goliat. En el centro de esta historia no hay ejércitos gigantescos, al menos no de un lado. Hay un pequeño destacamento de Royal Marines conocido como Naval Party 8901, un grupo de hombres estacionados a miles, pero miles de kilómetros de casa, en un aislamiento casi total. Y para que nos demos una idea de la escala, estamos hablando de apenas 69 Royal Marines. Esa era toda la fuerza de defensa británica en Stanley, hoy Puerto Argentino. 69 hombres. Y frente a ellos, una fuerza de invasión argentina compuesta por miles de efectivos. La diferencia numérica era sencillamente aplastante. Y esto fue lo que construyó lo que el autor llama el mito de una derrota vergonzosa. Esa narrativa que por décadas sostuvo que la resistencia británica fue, prácticamente inexistente. Entonces, la pregunta es inevitable. Si no fue una rendición fácil, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? Vamos a reconstruir esa batalla que, según la historia oficial, nunca sucedió. Basándose en cientos de testimonios, Phillips reconstruye el combate casi minuto a minuto. Todo empieza en la madrugada, con un asalto de fuerzas especiales argentinas a los cuarteles de Moody Brook. Al amanecer, cuando los vehículos anfibios tocan las playas, se encuentran con resistencia inmediata. Y el clímax, el punto más álgido, llega en la Casa de Gobierno, el último bastión, con un tiroteo feroz que se extiende por horas. Y ojo, no fue una simple escaramuza. Los Royal Marines dispararon más de 6.400 proyectiles. 6.400. Lanzaron 12 cohetes antitanque. Se enfrentaron a varios vehículos blindados y mantuvieron la defensa por más de 2 horas. Esas no son las cifras de una rendición simbólica. Entonces, ¿por qué se rindieron? Según los testimonios, la defensa terminó únicamente cuando el gobernador Rex Hunt ordenó el cese al fuego. La razón no fue un colapso militar, para nada. Fue una decisión para proteger a la población civil de Stanley, que estaba quedando atrapada en medio del combate. Pero la historia no termina ahí. De hecho, acá es donde la investigación se vuelve realmente explosiva. Hablemos del verdadero costo humano de esa batalla. Oficialmente, la historia siempre ha mantenido que el 2 de abril hubo una sola baja mortal en combate del lado argentino. Una. Pero, ¿es esa toda la verdad? El libro argumenta que la realidad fue muy diferente. Miren este gráfico, porque muestra el abismo que hay entre las dos versiones. Comparen la cifra oficial, de una baja mortal, con la estimación del autor. Su investigación sugiere entre 70 y 100 bajas argentinas en total, entre muertos y heridos. La diferencia es enorme. La tesis central de Phillips es que las cifras reales fueron ocultadas a propósito por ambos gobiernos en ese momento, cada uno por sus propias razones políticas, claro. Una batalla tan feroz al inicio del conflicto no le convenía a ninguna de las dos narrativas que se querían proyectar al mundo. Y bueno, uno podría preguntarse por qué es importante revisar esta parte de la historia después de tanto tiempo. La respuesta, en el fondo, es sobre restaurar la dignidad. La credibilidad de esta nueva versión se apoya en una investigación monumental,
más de 300 testimonios de primera mano, y no solo británicos, sino también argentinos y de los isleños. A eso se le suman telegramas desclasificados, registros de hospitales, diarios privados e incluso arqueología de campo para corroborar los hechos. Pero quizás nada resume mejor el impacto humano de esta investigación que esta frase. Es de un veterano británico de la batalla, que dijo: «Este libro nos ha devuelto nuestra dignidad». Pensemos que por décadas vivieron bajo la sombra de una supuesta rendición vergonzosa. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cuántas otras historias oficiales están simplemente esperando a que alguien vuelva a investigar los hechos, a hacer las preguntas correctas? Porque la historia, como demuestra este caso, rara vez está escrita en piedra.